¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola Julio, buenas tardes. Un gusto conocerte. Igualmente, a tus órdenes. A charlar un rato, vamos a hablar un rato. Perfecto. Vale, primera pregunta. Los millennials en política, ¿en qué se diferencian de otras generaciones? ¿Cómo consumen la información y cómo comunicamos para llegar a ellos frente a otras generaciones que obviamente no consumían la información de la misma manera y que tampoco son iguales a nivel de pensamientos, ideologías, etcétera? Adelante, Julio. Bueno, yo creo que con la generación millennials hay que tener en cuenta algunas cosas que las diferencian respecto a generaciones anteriores. En primer lugar, el consumo de la información, de la gente que está comprendida en esas edades que identifica la generación millennials, es un consumo de información mucho más rápido que antes, seguramente, probablemente menos reflexivo, al menos desde mi punto de vista, fundamentalmente sobre soportes audiovisuales, el consumo rápido es sobre soportes audiovisuales. No sé si pronunciarme respecto a la capacidad crítica, quizá a lo mejor igual menos sólida o menos solvente que en otras generaciones que tendían a hacerlo más sobre el papel. Pero creo que esas son dos características que definen o que determinan también o deben determinar cómo debe ser la comunicación política que se haga para la generación, para esa edad, para los millennials, ¿no? Teniendo en cuenta que consumen poca información, por lo menos poca información sólida, mucha información audiovisual y además de forma muy rápida. Sí, yo agregaría mucho consumo vía redes, poco consumo directo de las fuentes directas, ya sea de las instituciones y de los propios medios de comunicación, es decir, es Facebook y Twitter la plataforma, por lo menos es la que más consumen, y luego con una construcción de identidad distinta, me parece, a otras generaciones, que era mucho más rígida, donde alguien se podía asumir de derecha o de izquierda con un paquete de causas asociado a eso, y creo que hoy tenemos algo que se parece más a los grupos de Facebook, donde alguien de pronto puede compartir una causa sin que esa causa implique necesariamente comprar todo el paquete completo, se vincula a la causa, participa con acciones concretas, ya sea compartiendo, señalando, denunciando, y terminando como el motor de la causa, termina también el nivel de involucramiento. Es decir, yo veo niveles de participación intensos, pero mucho menos duraderos, digamos, que en otros momentos. Quizá el carácter impulsivo en el consumo de la información, un carácter impulsivo y menos reflexivo, sea una de las características que diferencian a esta generación respecto a otras generaciones. Generaciones de más edad y que seguramente por no estar habituadas al consumo de la información política, fundamentalmente por las redes sociales, Twitter y Facebook, y más acostumbrados seguramente a la reflexión que impone el papel, que impone el libro, que impone el periódico. En este caso, con la generación, con los millennials, el consumo es más rápido, es más acelerado, seguramente con menos criterio, importa menos el fondo de las cosas, sino simplemente las primeras impresiones que ofrezcan esos motivos, esas causas que pueden estar circulando por las redes, y un consumo muy rápido en cualquier caso, muy parecido al de la comida. Aquí sí hay Que igual que también tiene... consumo rápido, pero de ideología. Ahora, también tiene que ver con que el ciclo de vida de la información es distinto hoy al de hace 10 o 20 años. Y entonces, esto que tú apuntas como una menor profundidad de alguna manera, primero creo que termina afectándonos a todos, porque todos estamos en esto que alguien definió como un estado de permanente atención intermitente, que a mí me encanta, además, cuando uno da clases descubre que eso es absolutamente cierto. Antes uno tenía que batallar solamente contra el viaje astral, ahora tienes que batallar contra los celulares y contra ciclos de información en donde lo que hoy establece la agenda pública no necesariamente sea el mismo tema que se esté discutiendo el día de mañana, y por lo tanto eso tiene implicaciones también en la manera en que se reacciona de la estrategia política, porque antes había quizá menos temas con más peso y más capacidad de incidir en las decisiones de todos los actores. Hoy, en buena medida, la gran pregunta para consultores es cómo saber si un tema va a desaparecer muy pronto
o cómo saber si ese tema es el inicio de algo que va a escalar. Y dado que hay una competencia, una emergencia constante de temas, pues resulta muy complejo. Yo creo que ahí está parte de la esperanza de que los bots no reemplacen pronto estas conversaciones como la que estamos teniendo. Seguramente, además, yo creo que conviene darle una vuelta a la teoría de la agenda. La teoría de la agenda no contemplaba que las redes fueran en sí mismas una agenda, porque las redes no es la agenda mediática, no es la agenda de los partidos, no es la agenda institucional. Necesariamente tampoco tiene por qué ser una agenda social, aunque influya o condicione puntualmente la cuestión social. Pero las redes y fundamentalmente Twitter, no sé si suponen una agenda nueva, pero es alguna cosa que no necesariamente está contemplada en las agendas que McCombs y compañía definieron hace unos cuantos años. De acuerdo. Bien, pues si queréis pasamos, porque esto da pie al siguiente tema, que es cuáles son los retos en la era de la desinformación. Ahora que estáis hablando de las redes sociales, la cantidad de información tan corta, tan rápida que se sucede, cómo paramos las fake news, cómo luchamos contra, en la era de la posverdad, cuando se activa el efecto bola de nieve, cuando la gente solo se fija en el principio, en una carga emocional más que en el trasfondo y en la verdad de la misma. Demasiadas preguntas. ¿Empiezas tú? Bueno, os pongo en contexto. Muy bien. Mira, yo creo que estamos viviendo un poco los efectos, permítanme la expresión poco académica, la cruda de la borrachera digital. Porque lo que se nos había prometido en este auge de lo digital es que hoy todos íbamos a estar mejor conectados gracias a estos aparatitos, íbamos a tener acceso a información objetiva para poder tomar mejores decisiones y además íbamos a poderlo discutir en una comunidad casi de pares, de ciudadanos, en un espacio virtual común que nos permitiera construir las mejores deliberaciones. Claramente cuando describíamos eso no estábamos pensando en Twitter y en Facebook en el 2018, que se parece muy poco a eso, que tiene que ver más con burbujas donde estamos consumiendo lo que cada quien ya pensaba y que solamente le reafirma aquellos prejuicios o ideas que ya tenía, donde la desinformación se vuelve parte de la conversación que te llega a tu WhatsApp y te avisa que si tienes que actualizar tal cosa o no dormir cerca de tu teléfono porque va a haber una tormenta solar que te va a hacer no sé qué cosa de daño. Y entonces lo que estamos viendo es la secuela del gran cambio de paradigma de los últimos 20 años, que fue el cambio en la manera en que se produce, se distribuye y se consume la información. Hace 20 años eran pocos los que podían producir, eso se fue democratizando con las cámaras, con una serie de objetos, pero seguía estando el problema de la distribución. Yo puedo tomar una foto, pero ¿cómo la distribuyo? ¿Cómo le hago que el resto del mundo la conozca? En el momento en que vía internet, vía las redes, puedo producir y puedo distribuir y la gente consume prácticamente en tiempo real, lo que hace es que genera un ecosistema mucho más complejo, donde hay muchos más actores produciendo información y en principio creo que esto es lo que permite que haya condiciones que nos lleven a discutir esto como lo que estamos hablando, que ahorita platicaremos qué se puede hacer frente a la desinformación, frente a las fake news y estos fenómenos. Que es, en buena medida, seguramente esto es el resultado, el hecho de que estemos en esta situación, en esta circunstancia en donde se habla de la posverdad, que es un término que detesto. Es la mentira. Mentira con smoking. Sí, ya está, no hay nada. Después de la verdad, lo único que puede haber es la verdad o la mentira, no hay nada más. Y por otra parte, la mentira existe y existe en los medios de comunicación desde la noche de los tiempos. Existe, siempre ha existido de una forma más o menos refinada, pero la mentira siempre la hemos encontrado. Es verdad que a lo mejor antes estaba más limitada a unos canales muy concretos, sobre unos soportes muy precisos y que eran controlados, bueno, pues por empresas que estaban bien claro quién estaba detrás y quién estaba delante. Ya está. Y en este caso, las redes sociales, fundamentalmente Twitter, pero también Facebook, lo que hacen es como amplificadores. Resulta mucho más difícil ahora saber de dónde surgen las cosas, cuál es el interés, qué medio. Antes era más fácil, porque si era un medio el que sacaba una información que antes o después se revelaba como incierta o como falsa, la responsabilidad era perfectamente atribuida. Se sabía de dónde había salido o qué medio llevaba exclusivamente esa información. Ahora todo se desdibuja mucho más. Es bastante más ambiguo, es bastante más líquido. Es muy difícil aprender dónde está el inicio de todo eso,
que encuentran las redes sociales un eco, un altavoz. Y ya por enlazar con la segunda pregunta, creo que la solución, o una de las soluciones, pasa por, en primer lugar, por no relajar los umbrales de profesionalidad que se debe exigir a quienes estamos en medios de comunicación. Esto como primera providencia. Porque muchas de esas cuestiones que nacen en las redes sociales, o no solo en las redes sociales, también en los medios de comunicación, luego encontramos que tienen mayor difusión con nuestra connivencia. Somos nosotros los primeros que no contrastamos y que damos carta de naturaleza y pábula a cualquier cosa. Probablemente por la presión de querer ser los primeros o no llegar tarde a las cosas. Y en segundo lugar, en el fomento y en el desarrollo del pensamiento crítico, que esto seguramente tiene que ver más con un cuestionamiento de los sistemas educativos. El ser capaces de formar generaciones que tengan criterios claros sobre cómo enfrentarse a las informaciones. Cómo discriminar una información que es seria de una que no lo es, una fuente que es solvente de una que no lo es. ¿Cuáles son esos guiños que las informaciones te hacen si tú estás pendiente y que te hacen sospechar que hay alguna cosa que no cuadra? Dar estas pautas, contribuir a explicarlas y hacer o redoblar los esfuerzos pedagógicos en este sentido, creo que son dos de las principales herramientas. Mira, déjame agregar otros 3 actores a esto que señalas, Julio, que me parece muy importante. Tú dices audiencias críticas, medios de comunicación responsables, y yo agregaría otros 3 actores en ese ecosistema. El primero tiene que ver con las plataformas que albergan en buena medida esto, es decir, Twitter y Facebook, que traen su propia historia y su propia batalla para ver cómo logran eliminar y disminuir la visibilidad de este tipo de contenidos, porque además tiene una responsabilidad de ética, pero además porque esto ha generado un negocio para ellos. La desinformación ha hecho ricos a muchas personas y eso me lleva a otro actor, los anunciantes. El modelo de las fake news, de los sitios de noticias falsas, pueden tener una explicación a veces política, como lo hemos visto en el caso de Estados Unidos, donde deliberadamente se pone contenido, bueno, y lo hemos visto en México, deliberadamente se construyen noticias falsas para desprestigiar a un actor, para imponerle la agenda de la que hablábamos hace rato, para confundir al electorado, pero muchas veces estos sitios existen también por el tráfico que atraen y lo que logran comercializar del tráfico que generan. Y ahí los anunciantes son también responsables. Y completaría este mapa con un quinto actor. Además de medios, además de anunciantes, además de plataformas y audiencias, están las instituciones. Y uno de los grandes retos, ya lo planteaban desde la pregunta, es cómo puede una institución blindarse en un mundo como el que estamos describiendo, con información circulando a tal velocidad y sin la capacidad de monitorear cuáles son los 3 o 4 actores que colocan los temas de la discusión. Y a mí me parece que eso obliga a las instituciones al desarrollo de competencias, por ejemplo, como presencia digital fuerte, credibilidad en el espacio digital, de tal forma que tengan voz para desmentir cuando tengan que desmentir y presencia para ser fuentes creíbles cuando las audiencias quieran hacer este proceso de verificación y puedan acudir a las instituciones y no tengan que estar buscando en no sé dónde a ver si es cierto o no lo que les están diciendo de un determinado actor. Por poner algunos ejemplos, además, por supuesto, de la capacidad de monitoreo permanente para saber cuándo hay que responder y cuándo a lo mejor una respuesta magnifica una noticia falsa que no ha alcanzado un volumen de mayor preocupación, pero que en todo caso tiene que ser monitoreada. Creo que, antes de pasar seguramente a la última pregunta, creo que seguramente podemos empezar a contribuir a cambiar las cosas utilizando o haciendo el esfuerzo porque utilicemos el lenguaje de forma adecuada. Yo me niego a hablar de noticias falsas o de fake news. Si partimos de la idea de que una noticia debe cumplir una serie de requisitos, los criterios de noticiabilidad, y el primero es la veracidad, es materialmente imposible que una noticia sea falsa. Necesariamente, para que sea noticia, tiene que ser algo cierto o veraz. Debe estar contrastado, si no, no reúne algunos de los atributos que son esenciales para calificarlo de noticia. Y creo que hacemos el juego a quienes puedan estar interesados en contaminar hablando de noticias ciertas y noticias falsas. No, miren, las noticias
podrán estar mejor o peor tratadas, estar más o menos sesgadas, pero necesariamente tienen que ser ciertas, deben partir de la veracidad y si no, no estamos hablando de una noticia, estamos hablando de una mentira con un formato noticiable, pero es una mentira. Son falsificaciones, ¿no? Me gusta tu concepto, sí. Correcto. Vale, pues sí, había otras preguntas, pero a modo de ciudadano, me interesa mucho vuestra opinión como profesionales. ¿Os da la impresión de que los partidos políticos han llegado tarde a las redes sociales, a cómo saber comunicar? Porque al final lo utilizan como un simple altavoz, o sea, es un 1.0, no parece que estén en el 2.0. No les interesa conversar con aquellos que no tienen las mismas ideas, bloquean como si fuera un perfil personal. Todo esto puede que contribuya a que no tengan la misma credibilidad o que no las utilicen de manera óptima para comunicarse como deberían dentro de la comunicación política con sus votantes, ¿o no? Yo lo dejaría en que los partidos políticos han llegado tarde. Pero ya que quieres que sea más específico, yo creo que sí, que han llegado tarde también a esto. Pero tarde porque esta conversación la pudimos haber tenido hace 10 años y sin embargo siguen cometiendo errores de hace 10 años. Por ejemplo, un típico error de la comunicación partidista, poner el centro en el actor político y no en el ciudadano. Y entonces seguramente ustedes habrán visto, en México hemos visto mucho de esto, actores políticos que sus redes son selfies de con quién se reunieron, o fotografías de legisladores posando en la tribuna con mirada profunda, como mirando a la elección del 2030. Y yo siempre he pensado que esas fotografías deberían compartirlas por WhatsApp con su familia, que seguro estarán muy orgullosos de ellos, pero que al ciudadano en realidad le interesa poco ver su mejor ángulo desde la tribuna. Entonces, hay una construcción de la comunicación con el político en el centro y no con el ciudadano en el centro. Segundo, hay una mala comprensión de las redes sociales como un canal de salida adicional a los que ya existían y por lo tanto a la fecha todavía alcanzamos a ver prácticas como compartir un comunicado y un comunicado de prensa y la liga se comparte en Twitter, por ejemplo, como si no hubiera un lenguaje propio de la plataforma, como decía Julio hace rato, un lenguaje más visual, con otras reglas, con otras prácticas de consumo. Entonces, me parece que un desconocimiento muchas veces de la lógica de cada plataforma. Pienso, por ejemplo, las transmisiones en vivo en Periscope, en Facebook Live, de eventos políticos, sin tener la posibilidad de la interacción, que es prácticamente lo que justifica la transmisión en una de estas plataformas, frente a lo que implica pues, un canal de YouTube donde yo simplemente me grabo y me distribuyo. Y me parece que un tercer elemento, nada más para cerrarlo, es el tema de lenguaje. La política, en efecto, tiene un lenguaje propio que le hace que siempre que entra a redes sociales se nota que juega de visitante y nunca de local. Y eso me parece que también pasa por cambiar códigos, por cambiar maneras de entender la relación con el otro, que en política suelen ser bastante verticales y en estas plataformas casi en principio o por principio son relaciones muy poco jerárquicas, mucho más horizontales. Creo que el principal problema es entender fundamentalmente Twitter, también Facebook, pero fundamentalmente Twitter como un canal que amplifica. Y no es un canal, no debe ser un canal que amplifica, debe ser un canal que favorece la comunicación horizontal entre la ciudadanía y el político. Cuando el partido político concibe Twitter como una plataforma que simplemente vale para eso, es para replicar lo mismo que ya se está diciendo en otros sitios, renunciando a la virtualidad que tiene frente a otros medios. Cuando el político dice alguna cosa por televisión no se le puede responder. Cuando se dice algo por la radio resulta muy difícil de responder, salvo que esté en una entrevista y entre alguna llamada por teléfono. Muy pocas en cualquier caso para establecer un debate. Es verdad que Twitter no es seguramente el mejor lugar donde debatir, desde luego que no, pero permite por lo menos intentar hacerlo, aunque sea con un esfuerzo extraordinario en el resumen de los argumentos, simplemente por una cuestión de capacidad. Por cierto,
resumen que también obliga a considerar el lenguaje que tiene que ser específico para ese sector, para ese soporte, y que no es el que se estila, por ejemplo, en esta conversación que estamos teniendo. Son unos códigos distintos en un soporte que sirve o que debería servir para eso, para facilitar un diálogo en la medida de lo posible. Cuando solamente se tiene en cuenta como una plataforma para simplemente dar eco o para reiterar lo que ya se cuenta y además con un ánimo claramente propagandístico, la gente se da cuenta, porque conviene no perder de vista un punto importante, y es que la gente, por regla general, no es imbécil. Puede haber alguno, pero en general no lo es. Me encanta lo de por lo general, ¿eh? Me gusta que dejes espacio para algunos. Sí, hay algunos resultados que obligan a plantearse esto, así que me conviene no ser taxativo en algunas afirmaciones. Muy bien. Bueno, pues por último, ya para terminar, un consejo que le queráis dar a los jóvenes que quieran dedicarse a la comunicación y al marketing político. A ver, yo diría, primero, mucha humildad, porque esto está construyéndose constantemente, no es una disciplina que esté acabada, lo que hoy tenemos es distinto a lo que había hace 5 años. Pienso, por ejemplo, el papel de WhatsApp, del que se habla quizá menos porque es mucho más difícil monitorear la conversación, pero que en México es el canal de comunicación digital mucho más potente incluso hoy en términos de credibilidad, porque lo que te llega ahí es de alguien que conoces, que tiene su número telefónico y con quien tienes un tipo de relación. Entonces, me parece que hay que reconocer primero que es un ecosistema en construcción permanente. Segundo, que habrá que limpiar la casa, porque el ecosistema digital, este utópico, lleno de debate, de calidad, claramente se ha distorsionado y hoy de pronto es muy difícil tener una conversación en el mundo digital sin que se vuelva muy pronto personal o sin que tengas serias dudas de si estás hablando con una persona o con una empresa que se dedica a frenar la opinión de los adversarios o a sembrar temas en la agenda de los rivales. Entonces, habrá que ver cómo se limpia la casa para que sea un barrio donde todavía queramos pasar más tiempo y no un barrio donde entres, sueltes tu opinión y salgas corriendo porque se ha vuelto muy hostil, por lo menos en este tiempo preelectoral, electoral, incluso ahora en México postelectoral. Y lo tercero quizá tiene que ver con esto que ya hemos señalado, la importancia del aprendizaje y el desarrollo de nuevos lenguajes, el aprender a contar. Básicamente creo que todos los que nos dedicamos a la comunicación, sea desde el periodismo, desde las relaciones públicas, desde la comunicación gubernamental, somos contadores de historias, con criterios distintos, como ya apuntaba Julio, con rigor distinto, pero todos somos contadores de historias que estamos disputando la atención de millones de personas que están ocupadas haciendo otra cosa y a las que queremos atraer la atención. El reto es cómo aprender a contar historias en los nuevos formatos, en los nuevos lenguajes y con la mirada puesta en ese otro o esa otra que es a la que queremos hablar y no solamente en lo que nosotros creemos que es relevante, porque termino con esta idea, la gran diferencia del ecosistema digital frente a los medios tradicionales es que aquí son los usuarios los que deciden a quién reciben en su casa y a quién no. Y a partir de esa premisa es que tenemos que esforzarnos mucho más por volvernos parte de las fuentes de la vida, de la convivencia de la gente que queremos hablar. Yo 3 cosas rápidas. En primer lugar, que lean mucho. En segundo lugar, las cosas que son por alguna razón. Siempre hay alguna razón. Y en tercer lugar, que las cosas sean de una manera no significa que no puedan ser de otra. Teniendo en cuenta estos 3 consejos, yo creo que vamos por el buen camino y dentro de unos años igual vemos resultados distintos. Bueno, pues estaría. Mil gracias, María. Ha sido muy agradable la conversación. Muy, muy agradable. Gracias, Julio. Gracias por la invitación. Ojalá se repita. Ojalá, a la orden. Si me toca ir este año a Ciudad de México, te lo haré saber. Mira, yo por abril tengo un viaje a Madrid, o sea que en una de esas por ahí nos vemos. Pues entonces te tocará seguramente hacérmelo saber a mí. Perfecto, Julio. Gracias.
Cuídate. Muchas gracias. Bye. Chao, chao.